tal? Muy buenos días. Un domingo más, Día del Señor. Qué bueno que has tomado la mejor decisión, que es escuchar su santa y bendita palabra. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para darte gracias. Gracias porque nos permites contar con estos medios para poder escuchar y para poder predicar tu santo evangelio. Sé tú, Señor, que a través de tu Espíritu Santo penetre en lo más profundo de todos y cada una de las personas que estamos escuchando, que estamos viendo esta transmisión. Gracias te damos por todo. Bendice la vida de mis hermanos. Tú sabes las necesidades de cada uno. Tú sabes el problema, la circunstancia que esté pasando cada uno. Te pido que le traigas paz a su corazón. Pero por sobre todo que hagas tu voluntad en todos y cada uno de los que te estamos escuchando, Señor. A ti es dada toda gloria, toda honra, toda autoridad en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Supongo que ya tienes ahí tu Biblia, ya tienes una pluma, un lápiz y una libreta donde apuntar. Abre tu Biblia, por favor, Salmo 71. Salmos 71. Tiene como título ahí, dice, oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomarle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi alma buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Perdón. Un salmo que no se sabe quién lo escribió. Por ahí hay varios textos que dicen que Jeremías, otros opinan
algunos otros, pero la verdad de las cosas es que no tiene nombre el autor del Salmo. Lo que sí es que podemos ver que es una oración de un anciano, porque ahí dice como título, oración de un anciano. Esta oración de este salmo, esta oración de este anciano, recorre toda su vida. Menciona que Dios lo sacó del vientre de su madre. Menciona que Dios ha estado con él en su juventud. Y clama a Dios que no se aparte de él en su vejez. Pero vemos algo muy importante. Él confía en Dios. La mejor época del ser humano, la mejor edad del ser humano, ¿cuál sería? Pues yo diría la que está viviendo. Desafortunadamente los niños quieren ser jóvenes, los jóvenes quieren ser adultos y los adultos quieren ser jóvenes. No quieren llegar a la vejez. Hay gente que tiene miedo llegar a viejo. Perdón. En las diferentes etapas de nuestras vidas, niños, jóvenes, adultos, viejos, de edad avanzada, perdón, vemos las cosas de diferentes formas. Analizamos y vemos las cosas de diferentes formas cada uno. Cada día definimos y calificamos las cosas como grandes o pequeñas. Los problemas pueden ser fáciles o difíciles. Las situaciones que vivimos y que vemos pueden ser importantes o insignificantes. La respuesta va a variar mucho dependiendo de la situación en donde nos encontremos. Porque no es lo mismo estar en una situación de estrés que en una situación de calma. Un niño no va a ver un problema de la misma forma que un joven y que un adulto y que alguien de edad avanzada. Yo recuerdo cuando era niño veía las cosas, algunas cosas yo las veía muy grandes y ahora ya no. Y no es que las cosas hayan mermado o menguado, sino que he crecido. Lo importante es que la edad que tú tengas, hay que ver las cosas como Dios las ve. Me llama la atención el versículo 19, que dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Ese es el Dios al que yo sirvo. Hizo y hará grandes cosas. El problema es que yo cómo veo esas cosas. Porque muchas de las veces creemos en que Dios nos puede regalar unos zapatos, pero no creemos y no confiamos que nos puede quitar un cáncer. Muchas veces creemos que Dios nos puede resolver o ayudar en un examen en una escuela, pero no creemos que puede parar a un paralítico, sanar a un paralítico. Te recuerdo algo, Dios, al principio, creó la luz, creó la tierra, creó el mar, creó la vegetación, los animales, creó al propio hombre. Y todo lo hizo hablando. Y se hizo. ¿Te parece grandioso eso? ¿Qué no puede hacer Dios contigo y conmigo? Dios es más grande que cualquier problema que tú tengas. Dios es más grande
que cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo actualmente. Dios es muy grande. El problema es que nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, tu edad, la mía, la edad que tú tengas, hace ver las cosas de forma diferente. Acércate a Dios, no mirando desde tu óptica, sino mirando como Dios ve las cosas. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de reconocer cuán grande es Dios. Que Dios me los bendiga. Los dejo en presencia de la palabra del Señor. Nos vemos pronto. Momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, por ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo
díselo. Oh, hambre de ti, queremos beber de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Jesús. Oh, Señor, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti. Tenemos hambre. Mi alma tiene sed de ti, solo de ti, solo de ti. Tengo hambre, quiero más de ti, quiero más de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por ti. Buenos días. Oremos. Señor, Cristo amado, en estos momentos de mucha necesidad en la humanidad, seguimos necesitando, Padre, de tu presencia, de tus manifestaciones de misericordia por todos nosotros. Quédate, Señor, no te alejes. No te alejes por causa de olvidarte o no reconocerte en nuestros caminos. Perdónanos. Perdona esta humanidad que no quiere consentir en tu guianza amorosa, que necesitamos tanto y tantos. Hay mucha desesperación y angustia, desde luego provocada por la falta de tu presencia, porque tú eres el único que puede darnos paz. Tú eres el único refugio. Señor, yo reconozco en estos momentos, en medio de mi necesidad y de tanta necesidad, que te necesito. Y confío en que tu Espíritu Santo produzca hambre y sed de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu imagen, de tu carácter en mí. Que cada circunstancia de mi historia escrita por ti, eso que escribes, esa vida que escribes de mí, sea con tu compañía. Que así como dijo Moisés, yo no iré si tú no vas delante de nosotros, pueda yo decir eso mismo, Padre. Sé que llegaré a la meta. Sé que me esforzaré por tener el premio del supremo llamamiento en ti. Tú eres mi mediador, tú eres mi Salvador, Cristo el Señor. Tú eres el único autor de todo lo que tengo y lo que soy. En tu nombre, Jesucristo, bendito Salvador, el que perdona mis pecados. En tu nombre oramos. Ven pronto, Señor. Amén. Bueno, tenemos 4 textos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Voy a leer los 4, son muy pequeños, son cortos.
Espero que tenga todo ahí, por favor. Si no alcanza a llegar a los textos, escríbalos. Sé que tiene usted ahí algo con que escribir y en dónde escribir. Bueno, vamos a nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Salmo 40, verso 7. Entonces dijo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotras han sido ciertísimas. Y último, Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay un libro que se llama El aplauso del cielo, de un autor llamado Max Lucado, que cuenta una historia concerniente al entierro de Carlomagno. Uno de los más grandes emperadores que fue a finales del primer siglo, y que usted seguramente pudo haberlo escuchado en su clase de Historia Universal en la primaria, los primeros años de nuestra vida. Él fue un gran emperador. Su extensión de su reino implicaba casi la totalidad de Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, la mayor parte de Alemania, de Italia, de Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Croacia. Ha sido considerado uno de los hombres más importantes y el predecesor de la unidad europea. Ningún monarca en todos los tiempos había reunido con su poder y su mano un territorio tan extenso después de la caída del Imperio Romano. Así es que era bastante poderoso, fue considerado, ¿verdad?, uno de los fundadores de esta Unión Europea y se le conoce como el padre de Europa. Y definitivamente, pues la mayor parte de Europa Occidental y Europa Central, pues él es considerado por muchos de esos estudiadores como el hombre de mayor influencia porque reinó sobre toda Europa prácticamente, y Carlomagno tuvo influencia en todas las áreas, en la política, en las artes, en la religión, en todo. Pero uno de los detalles que cuenta una historia es que él pidió ser sepultado en su trono, que estuviera sentado en su trono, pidió su corona sobre su cabeza, su cetro en la mano, su capa real fuera puesta sobre sus hombros y que en su regazo hubiera una Biblia. Y así fue hecho. Esto es lo que se supone que fue hecho. Dos siglos después, 200 años aproximadamente, otro emperador buscó la tumba y pidió que la encontraran y que la abrieran para saber si esto había sido así. Y cómo había ocurrido esta petición de Carlomagno. Bueno, pues la encuentran, la abren y efectivamente, pero lo que encuentran ahora es una pila de huesos desmoronados. La capa real estaba comida por la polilla, cuenta la leyenda, y la corona la historia. La corona estaba cubierta de polvo, pero aún abierta, debajo de todos esos viejos fragmentos de tela, de huesos, de adornos reales, estaba la Biblia. Y la Biblia estaba abierta en Mateo capítulo 16. Aparentemente estaba marcado el versículo 26, que era el mensaje que Carlomagno quería dejar al Imperio Antiguo. Quería que el mundo lo recordara de esta manera. Él deja este recuerdo para la posteridad. Y el versículo, al igual que el de Marcos 8:36, son paralelos, dicen exactamente lo mismo. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En los versículos iniciales vimos que el Señor
nos cuenta que hay un libro, nos dice que hay un libro, y este libro es nuestra Biblia. En ella están las historias, están los protagonistas de las historias, y estas historias son narradas por Dios mismo. Usted lo ve, va a encontrar que en esos textos está un común denominador, y es que son escritos. El Señor dice que son escritos. Y Dios mismo, ¿verdad?, pone aquí en este texto como en los otros, siempre estábamos hablando de separación. Lo hablamos la semana pasada y el tiempo pasado, y nos dimos cuenta de que unos pierden su vida y otros ganan su vida, o pierden su alma o ganan su alma. O sea, unos caminan en el mundo y otros caminan con Dios. Existen dos opciones, una separación. El camino que corremos puede ser angosto o puede ser ancho. En el camino que vas, tú puedes poner tu mirada al invisible, viendo al invisible, o puedes poner tu mirada en los placeres del mundo. Pero al final de nuestros años lo que contará es en dónde y con quién caminamos. La historia de la cual habla aquí el evangelista Lucas es una historia dirigida por el Señor. Es una historia que Él dicta escribir. Lo mismo que en Primera de Reyes, que están las crónicas, lo mismo que en Apocalipsis con Juan. Es una historia que Dios escribe. En el Salmo 90, verso 12, dice que el salmista le pide al Señor que lo enseñe de tal modo a contar sus días, que entre sabiduría a su corazón, que le dé esa sabiduría. Enséñanos a contar la cuenta de la brevedad de nuestra vida. Enséñanos a poner cuidado en cada día que vivimos, ver con diligencia y emplear lo mejor posible los días que nos concedes. Es lo que le está diciendo el salmista. O sea, cada día de nuestra vida es de suma importancia. Cada día de nuestra vida es para vigilarse. Y dice el salmista, enséñanos a contar, y yo creo que nosotros deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a aprender aritmética para saber cómo orar y cómo a Dios le importa que nosotros aprendamos a contar nuestros días. Todas las manos que han escrito este libro, llamado Biblia, Palabra de Dios, Escrituras, fueron movidos y llevados por el Espíritu Santo. Lo sabemos, que es inspirada por Él. La Biblia lo dice. Segunda de Pedro, 1 y 21 dice claramente. No solo para escribir, sino en el escribir de sus palabras es donde ellos racionalmente, no como máquinas, sino movieran su mano por la inspiración y el conocimiento que ellos tenían. Y usaron sus facultades, ese conocimiento, esa información, y el Espíritu Santo los fue dirigiendo a escribir, como dice Lucas, cosas ciertísimas, en las que él y muchos habían creído, y por la que estas cosas que son ciertísimas, nosotros debemos de ser instruidos. No pensaba en escribir sus opiniones, sus discutibles opiniones, sus ciertísimas opiniones. Esta semana alguien me contó que alguien le respondió, es que no pensamos igual. Era una conversación entre dos creyentes. Y yo dije, ¿cómo pues no podemos pensar igual? Si estas cosas ciertísimas, yo ya estaba preparando en esos momentos este tiempo de palabra, y ¿cómo no podemos pensar igual si los dos son creyentes? Esto que ellos escribieron son ciertos. Está escrito y dirigido por el verdadero. La historia es verdadera, las historias son verdaderas,
Los protagonistas o personajes de cada narrativa son verdaderos, al igual que la doctrina de Cristo. Miles y miles de hombres y mujeres nos hemos abalanzado a este libro porque creemos en la honestidad de las historias, porque no dudamos de ellas, porque queremos recibir los consejos y las aplicaciones en las decisiones de nuestra vida. Por eso Lucas dice que él ha tratado de poner en orden la historia, y la historia está ordenada por el ser más creativo que es Dios, es el autor. Él da con precisión los sucesos narrados. Lucas lo dice, escribí ordenadamente estos sucesos. La compilación no solo de la vida de Cristo, sino de cada uno de los personajes o protagonistas de estas historias. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que sepamos cómo encontrarlas para nuestro beneficio, para nuestro uso, que sepamos guardarlas en nuestro corazón para poder usarlas, para darlas a otros. El Señor, además de mover a estos hombres, a Juan, a Lucas, a Samuel, cada uno de los que escribió, a David, cada uno de los que escribió estos escritos ciertísimos, lo hizo también con Moisés. Pero mire, ahí comenzó todo. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Es decir, Dios en ese momento procura que la posteridad de sus generaciones tuvieran consuelo y provecho por medio de este escrito, que conocieran las victorias, lo vivido en esos 40 años y mucho más, puesto que recordemos que es desde el comienzo. Escribe esto para memoria en un libro. Y fíjese, en el hebreo, este texto dice además, y repítelo a los oídos de Josué. Es decir, encomiéndale este memorial, transmítelo a otros, a las generaciones venideras. Recuerda lo que el Señor le dijo a Josué, no te apartes de este libro de la ley, ni de día ni de noche, porque solo en él vas a encontrar el bien que necesitas. Moisés ha comenzado ahora a guardar en un diario, en una agenda, y seguramente estos 5 libros fueron dictados por Dios en el corazón. Es claro que así fue, en el corazón de Moisés y en la mano de Moisés. Y esto es para que el pueblo, mi pueblo, primeramente conozca lo que ha pasado. Todo lo que sucede es importante. Así es que esta es una de las primeras partes donde la Biblia habla del mandato de que debería de ser escrito. Ahora, claro, las leyes de Dios fueron escritas en las tablas de piedra, sí, pero estos documentos, estos papiros, estos rollos, son un suceso que debe ser recordado perpetuamente. Eso es lo que Dios quería, que todos sepan que estos escritos permanecen, que estas historias permanecen. Escribe lo que se ha hecho, escribe lo que yo he mostrado a los hombres, que las edades venideras conozcan lo que Dios ha hecho, ha dicho, ha establecido para que los hombres caminemos y volvamos a la vida con Él por medio de ese plan de redención y de amor. Escribe lo que ha de hacer. Y luego en Éxodo 24:4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El Señor está proveyendo una historia para nosotros. Moisés obedientemente la cuenta, nosotros la leemos, la debemos recordar, la debemos guardar, pero por sobre todo, la debemos caminar. Tenemos que ponerla por acción de nuestra vida. La historia de Dios, Dios espera que nosotros la caminemos, la vivamos, la accionemos. Es lo que hemos estado hablando desde primeras fechas de este año. Cada personaje, cada protagonista
Cada uno de nosotros formamos parte de la historia de Dios. Nosotros tenemos una historia provista en su corazón para ser escrita sobre nosotros y en nosotros. Dios es el autor de los libros de la Biblia, eso nos queda claro. Él se apoyó en personas dignas, hombres, mujeres de fe, profetas, escritores, historiadores, pero hombres comunes, como tú y como yo, a quienes inspiró para darnos estas narrativas que llevan el nombre de Escrituras. Y fue a través del Espíritu Santo de Dios. El total de las personas que intervinieron bajo esta dirección de Dios, pues podrían ser aproximadamente 32 personas. Un poco más. Los relatos, las historias que vienen, las narrativas son más de 3,000 biografías que están en su palabra. Las Escrituras narran y revelan quién es Dios, quiénes somos, cuál es nuestro estado quebrantado ante Dios, nuestro camino de redención, la forma en la que debemos vivir y caminar, cómo somos redimidos por Él, cuál es el sacrificio que se ha hecho para nuestra redención. Y en el capítulo 11 de Hebreos realmente faltan nombres. Esta galería, este museo de la fe, que habla de esos hombres que solamente pusieron su mirada en el Señor, que ellos fueron hechos justos por su fe, por su manera de vivir, fueron personas justificadas por la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que el justo por la fe vivirá. Esta galería de hombres y mujeres que caminaron, que corrieron esta vida de la fe, son historias contadas para hacerse, para realizarse. Son historias que los protagonistas fueron llamados por Dios mismo. Dios es el autor. El protagonista soy yo, o fueron ellos. El autor era el maestro y yo el alumno. El autor era el señorío de Cristo y yo el discípulo. Ese maestro soberano que deba dirigir cercanamente. Ese autor que está por mi fe. Y yo quiero correr la carrera de la fe, yo quiero tener esa cercanía con Él. Y entonces esa cercanía no es teoría. No solo me va a enseñar como me enseñó en el camino de Emaús contándome la historia de lo ocurrido. No, esa cercanía va a producir en mi caminar acción, algo que yo voy a hacer para Él. Cristo acompañó a esos hombres en el camino de Emaús. Él está a mi lado como está a tu lado, como estuvo al lado de ellos, como estuvo al lado de Abraham, como estuvo al lado de Adán, como ha estado siempre. Él es el protagonista, Él inicia una relación íntima con nosotros para que nosotros le conozcamos, para que al final de nuestros días, que nosotros sabemos contar con diligencia, Él escriba nuestro epitafio, porque Él es el que lo va a escribir a fin de cuentas. Él es el que me dirá si caminé o no con Él. Él es el que me permitirá estar en esa galería de la fe. Qué hermoso es, ¿verdad?, lo que dijo el Señor de Enoc, que Él caminó con Él. Imagínense nada más. Yo creo que Enoc realmente tuvo una vida perfecta terrenal, porque no murió, no hubo funeral. Entonces, al final de al final de mi vida, quiero que mi historia sea una historia que caminó con Dios. Y que cuando yo sea recibida por el Señor, yo sea despedida por mis cercanos, por mis familias, por todos aquellos que me acompañaron en mi historia, que ellos puedan tener un recuerdo en su memoria de que yo caminé con Dios. El libro es también así llamado, la palabra de Dios. Es la historia del Señor para los hombres, es la historia para ti y para mí. Y el Señor pretende que con estas palabras que nosotros leamos
o escuchemos, creemos un lazo con el autor, un lazo de amor. Eso es lo que nos invita cuando tú lees un libro, te enlazas con el autor. Empiezas a conocer su manera de pensar, lo que intenta decirnos a través de su narrativa, lo que intenta decirnos a través de la lección que estamos leyendo, de la historia. Esta historia motiva nuestra mente, motiva nuestro corazón. Y eso es lo que hace la Biblia por medio del Espíritu Santo. Tiene un poder espiritual increíble y nos da aprendizaje para nuestra vida. Nos trae libertad. Vamos viendo cómo decidir, vemos la forma en la que otros actuaron, otros de esos protagonistas. Sobre todo vemos la intervención de Dios. Él dirige la historia. Él es el que llamó a estos protagonistas a la carrera de la fe. Él es el autor. En estas historias encontramos muchísimas verdades firmes en la fe hacia Dios. Caminaron en una vida sobrenatural, corrieron como peregrinos de extranjeros, perseveraron, permanecieron sin retroceder y como dice el apóstol Pablo, caminaron por fe teniendo todo lo de atrás por basura, buscando esa meta, ese premio del supremo llamamiento, para colaborar con el autor. Estas vidas son reales. Estas vidas buscaban a Dios, no solo agradarlo, sino conocerlo. Y debido a esto, Pablo nos invita en Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Historias como las de Pablo nos ofrecen a que imitemos su forma de vida. Es un estilo de vida y el mundo necesita desesperadamente estos modelos dignos de imitar. Estas historias de vida protagonizadas por personas elegidas por el Señor nos deben inspirar a seguir sus pasos y no formar parte del conjunto de personas que caminan sin Dios en el mundo. Es decir, hay una separación, de nuevo. Personas como el apóstol Pablo en mi corazón, a mí me inyecta pasión, fuerza de carácter, porque si él pudo, yo podré. Porque si él hizo esta historia, yo también puedo hacer esta historia. Y mire lo que dice Hebreos 11:38 de estas personas, de los cuales el mundo no era digno. Hay tantas cosas que imitar y no ser parte del mundo, necesitamos separarnos, lo decíamos la semana pasada. Hay personas a las que podemos imitar, de hecho el hombre es un imitador desde que nace. Primero a nuestros padres o a nuestros familiares cercanos, abuelos, tíos, nuestros maestros. Y si tenemos algún estilo religioso, imitamos a nuestras autoridades religiosas. Ninguno somos pensadores originales, todos somos imitadores. Creativos, sí, pero estamos imitando algo o tomando algo de alguien. Y Pablo nos dice, no por ser arrogante, que su estilo de vida debe de ser imitado. No, él lo dice con humildad, porque la verdad, si alguien ha presentado dificultades, es la vida del apóstol Pablo. Él protagoniza una vida difícil. Aunque pareciera que solo trata de presentarse a sí mismo, vemos historias, ¿verdad?, que son dignas de imitar. Su forma de vida nos insta a la imitación. Pero también hay personajes cuyas historias de vida de muchos años en su carrera, muy exigente, con una existencia difícil, con un peregrinaje lleno de sufrimiento, no solo como lo fue Pablo, sino lo fueron muchos otros. Este sufrimiento confirmaba su fe, confirmaba su carácter, ¿verdad? Y vemos que así como hay estas historias de personas que verdaderamente confirman su vida de fe y que son mencionadas en la Escritura, en la palabra de Dios, también vemos personas que son enemigos de Dios, que son enemigos de Cristo. Y también se cuenta la historia, pero estas historias de fe son historias de fe no en Dios, sino en sí mismos, ¿verdad?
Y esta fe es la que estos hombres tienen, está ejemplificada no solo en las Escrituras, sino en todos los rincones del mundo. Basta ver las acciones, las decisiones, las elecciones, los cantos, los cuentos, los libros de los hombres. Hay una cantidad enorme de escritos, de historias populares, en los círculos religiosos, en los círculos artísticos, en todos lados, donde la fe es la fe que sienten por ellos mismos. Una fe contraria a Dios, una fe contraria al cristianismo. Estos son los que no caminan en el camino de Dios. Estos son los que dicen que son amos de su propio destino y son los capitanes de su alma. Pero el Señor va llevando la carrera de todos. Él dispone todas las circunstancias para que los que tenemos la fe verdadera actuemos en fe, corramos en fe, nos movamos por amor a Él, con entrega, con obediencia, guardando su palabra. No la fe falsificada, la fe que va en contra, esa fe falsificada de sí mismo que va en contra de la fe verdadera. Esa fe en sí mismo no contiene una convicción, una certeza, una esperanza en Dios. La otra sí, la otra es veraz, es la que forma el carácter para Dios. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que tienen fe en sí mismos? Bueno, su vida también tendrá un resultado, su vida también tendrá un fin, y debemos recordar que Él también pondrá el epitafio sobre ellos, ¿sí? Porque se terminará nuestra jornada, se terminará nuestro peregrinaje, se terminará nuestro caminar en la tierra. Hay infinidad de historias y cada una tendrá un epitafio. Este libro, el libro de Dios, la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor, cuenta historias increíbles, maravillosas, auténticas, inerrantes, reales. Tienen cada una de ellas una vida de fe. Son una historia caminada con Dios, ¿sí? Esa carrera de la fe va a determinar su final. Ahora, las historias en tiempos antiguos eran narradas, eran escuchadas, no leídas. Y en ese tiempo, debido a que no había materiales de lectura, era muy común, ¿verdad?, encontrar personas que se dedicaran a contar historias por profesión. Entonces ellos se paraban en los campos militares, en las plazas, en las ciudades, en los pueblos, a contar historias, a contar cuentos. Eso era lo que hacía en esas épocas. Y yo le quiero contar una metáfora y voy a decirle acerca de estas historias algo. Quiero leerle esto, porque la verdad, la vida se asemeja a una historia. Y es una historia que ha de ser contada. Es una historia que no se podrá a lo mejor leer, porque no lo podrán leer, no habrá quien escriba de tu historia, pero sí puede ser contada y recordada, que es lo más importante. Te voy a leer esto. Hay historias largas y cortas. Entonces hay vidas largas y hay también vidas muy cortas. Naturalmente, no siempre medimos la vida por los años de la misma manera que podemos medir una historia por las páginas o centímetros del grosor del libro. Lo que cuenta es lo que ponemos en la vida. Hemos de contemplar la vida como una medida de que llenar y no una copa que vaciar. Es lo que ponemos en nuestros días y en nuestros años, lo que decidirá el valor y la extensión de la vida vivida. Pero hay otras historias aburridas, también otras muy interesantes. Igualmente hay vidas muy tediosas y molestas y poco atrayentes. Y por otra parte hay vidas llenas de cambios y muy excitantes. Naturalmente los gustos varían y lo que para unos nos puede parecer incoloro y sin interés, otros opinan todo lo contrario.
Hay historias malas y buenas. Del mismo modo, hay vidas que son realmente malas y que ejercen una influencia perjudicial, mientras que hay unas vidas que son para beneficio y bendición de los demás. Solo una vida que vivir. Y cómo querríamos la mayoría de nosotros ser útiles y auxiliadores como fuere posible. Hay historias que tienen una misión gloriosa y digna de alabanza, mientras otras nos producen bastante malestar, desagrado y quizás hasta rechazarlas. Una de estas historias es la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, un rey de acuerdo al corazón de los hombres. Su historia de vida inició sencilla, pero lamentablemente tuvo un penoso e indigno deceso. Saúl no se sometió al autor de la historia. No podemos decir nunca si una historia es buena o es mala. No podremos decir si es grande o pequeña, no podremos decir si es aburrida o interesante. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple el ciclo de la vida. Pero definitivamente la vida de Saúl quedó sin transformación. Desagradó la carrera, su historia, se mostró superficial, egoísta, deshonró a Dios. Saúl se convirtió en enemigo de David. Después de haber sido ungido en el nombre del Señor, sus pasos se encaminaron fuera de la fe. No es necesario más que un solo pasito para estar fuera del camino de Dios. Un pasito, nada más. El camino se arruina y Saúl lo arruinó por él mismo. Y mire, escuche lo que dice Samuel en 1 de Samuel capítulo 13, verso 13. Permítame. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Más adelante, 2 capítulos adelante, capítulo 15, vaya conmigo. Verso 22, 15-22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, lo dijimos también. Dios no se agradó de lo que hizo Saúl. La carne fue la fuente que lo hizo desobedecer. Se apartó de la voluntad revelada de Dios. Saúl, al final de sus días, construyó su propio epitafio. ¿Y sabe cuál sería? Locamente has hecho. Neciamente has hecho. Nadie podemos decir que nuestra historia no tendrá tropiezos, caídas, dolores, malas decisiones. Lo que importa no es solo el comienzo, sino cómo terminas tu historia de vida. Ahí es donde está el éxito de la historia. Ahí es donde está el éxito de Hebreos capítulo 11. Por eso necesitamos caminar todos los días. Un cristiano no es aquel que lee la Biblia solamente. No es aquel que conoce que hay un Dios salvador. No. Que hay un Cristo que murió por sus pecados. No. Es una persona que camina 24/7 con Dios. Es el que acciona la vida cristiana. Es el que coprotagonista de la historia que Dios ha preparado para ti y para mí. Ahora te pregunto, ¿tú ya sabes cómo es tu vida? ¿Tú ya sabes cuál será tu epitafio? Porque tendrás uno, igual que yo. ¿Tu historia es buena? ¿Es beneficiosa? ¿Cuál será tu epitafio? ¿Tu historia de vida dirá que caminaste con Dios?
para ser recordada? ¿O qué dirá? ¿O será mala para no ser recordada? ¿Caminaste necia y locamente? Ya hay un epitafio. Dios lo pondrá. La palabra de Dios narra cada historia. Y esta definitivamente es íntegra. Siempre que nosotros recibimos la palabra de Dios, en ella hay bendición. Esta cuando nos habla a través de estas historias. Y lo que nosotros debemos hacer es escucharlas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar y de decidir. Estas verdades bíblicas que están contenidas en estas historias, en estas narrativas, responden a la necesidad de los corazones que desean escuchar lo que Dios tiene que decir, que desean leer lo que Dios ha escrito, para formar una historia de vida que la protagonizas tú, y solo tú, solo yo. Hay historias que parecen como las prendas que se destiñen cuando las lavas. Tienen una fe que no responde con permanencia. Tienen una fe que saca el color de la tela, es decir, que retrocede. La tela pierde firmeza en su color. No se acoge a la tela, no se acoge al autor. En los puntos de flexión, de sufrimiento, de tallado, de limpieza, el dolor que produce la lluvia fuerte, las tempestades, pierden el matiz, las telas. Ellas protagonizan la historia. Tú y yo protagonizamos una historia. Esta forma de vida crea una historia inconstante frente al autor. Crea una vida doble. El autor de nuestra vida nos está diciendo que estamos abandonando el camino. Pero hay historias buenas y beneficiosas. Historias donde la fe verdadera está contenida en una persona, en un protagonista. Y su historia de vida, su historia de fe, no es solo en tiempos buenos. No es solo siempre cuando resplandece los días con ese sol maravilloso y esplendoroso. No, es en tiempo de tristeza, en tiempo de disciplina, en tiempo de dolor, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de tempestades, en tiempo de pérdidas. Esa tela no se destiñe. No importa cuánto la maltrates al lavarla, no se destiñe. Responde al autor, responde a la palabra dicha por el autor, responde al llamado, al encuentro de Dios, al caminar junto a Él. Él responde al trato que el autor le da. A las palabras, a su voluntad. Porque esa tela no escuchó con sus oídos, escuchó con su corazón. Tú eres el protagonista de una historia que escuchas con tu corazón, las palabras que Dios tiene que decir. Porque déjame decirte, Él va a demandar una respuesta a lo que ha dicho, a lo que ha escrito. Él está planteándonos una vida con la autoridad que Él tiene y Él espera una respuesta de nosotros. La que tú quieras, frío o caliente, tibio o no. Él no va a responder a esa llamada, o a esa respuesta, perdón. Es mostrar con nuestras acciones el recibimiento, la acogida que nosotros le damos apasionadamente al llamado que nos está dando. Dios espera una respuesta del protagonista. Perdón, Dios lo espera. Y esta respuesta definitivamente es a través de la fe. A través de la fe puesta en la palabra. A través de la fe puesta en que hemos creído en las historias. En que hemos creído en toda la narrativa del libro. En que hemos creído al autor. Esta fe va a producir en nosotros, en nuestra vida individual, una fuerza eficaz para sostenernos en nuestra carrera, en nuestro caminar con Dios. Eso es lo que va a hacer. Los discípulos de Cristo hicieron este tipo de carrera. Mostraron una fuerza espiritual y eficaz. Su historia tiene una serie impresionante de contenido de aprendizaje.
Ellos viven con el autor, tienen el privilegio de vivir con el autor. Su historia está sustentada y producida directamente en colaboración directa con el autor. Son vidas verdaderamente apasionantes, vidas que contienen pasión por el Señor, vidas que contienen entrega total en la lucha, en la batalla, en el sufrimiento, con una fe verdadera, auténtica, probada una y otra y otra y otra vez. Unas vidas beneficiosas, buenas, además de increíbles y sobrenaturales. Pero reitero, estos 66 libros, cada una de las páginas, desde la primera hasta la última, muestran a un solo autor. Al autor correcto y verdadero, Dios mismo. Se necesita alguien con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucho poder para poder producir relatos como estos. Para que puedan subsistir durante generaciones y generaciones. Es demasiado increíble pensar que alguien, un ser humano, pudiera producir todo esto. No es posible. El autor es el Dios perfecto a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Es el único que puede producir este tipo de historias en estos protagonistas. Historias útiles, historias que otorgan ayuda a los demás, que producen, que impulsan a ser imitadas. Solamente Él puede hacer esto. Son hechuras suyas. Son creados por Dios mismo. Son cultivados porque son hombres frágiles, débiles, igual que tú y que yo. Solo puede Él hacernos confiar en esta poderosa destreza creadora, llena de gracia, de poder sobre ellos que tendrá sobre nosotros. Historias con personajes que parecen sacados de la ficción. Sin embargo, no, son hombres reales, de todos los rangos, de todos los tiempos, con todo tipo de conocimientos, con todo tipo de testimonios. Pero ellos fueron seducidos, atraídos, llamados por Dios, por su sola presencia, por su solo llamado, por su solo encuentro. Tenemos a Abraham, aquel día en el momento del sacrificio. Qué llamado tan impresionante de Dios para la vida de Abraham. Moisés en medio de la zarza, después de que parecía que su vida ya no serviría para mucho. Isaías, el Señor, en el templo, cuando los ángeles ponen el tizón en su boca. Los 3 apóstoles en esa situación de la transfiguración, en esa narrativa tan increíble. Qué hermoso momento para ellos. El apóstol Pablo en Damasco, frente a un sencillo hombre llamado Ananías. Pablo, siempre atento al llamado de Dios. ¿Qué quieres que haga? Todos seducidos por la presencia de Dios. Juan en Patmos, con semejante revelación. Cada uno de ellos se enfrentaron a grandes tareas, recibieron grandes oportunidades para protagonizar estas historias que nos dan respuesta, que nos dan idea de lo que es la presencia gloriosa del Señor. ¿Tú estás dispuesto a responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí? O responder como lo hizo Pablo en esa visión celestial que él tuvo, que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Tú estás dispuesto a responder de esa misma manera? Porque Dios quiere respuestas. Recuerda que Él pondrá el epitafio de tu vida después de caminar. De que tu vida, que es un suspiro como la mía, termine. Insisto, basta ver la pandemia. Tú no puedes contar los días que vivirás. Tú no tienes la fecha de caducidad. Dios nos visita a través de estas historias, nos presenta estas historias de vida y nosotros formamos parte de estas historias de vida. Dios ya está creando en nosotros una historia de vida. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué clase de vida tienes? ¿Sabes de qué dependerá? De tu colaboración, de tu compromiso, de tu entrega, de tu obediencia, de tu amor, de tu perseverancia,
de tu permanencia, tu carrera de fe. Tiene que estar contenida por todos estos ingredientes. Solo entonces, al final, cuando Dios escriba tu epitafio, tú podrías pensar quizás que tu vida va a ser útil. Y que Él va a poder poner que has caminado con Él. Pero ¿cómo serás recordado en tu familia? ¿Cómo serás recordado por aquellos que estuvieron en tu entorno? Sí, muchos no te querrán recordar con agrado por haberles hablado de esta manera, con la verdad. Escuchen lo que dice la Biblia. Escuchen lo que dice la Biblia. Escuchen lo que dice el autor. Lea lo que dice el autor. Y mire, en Hebreos 11:10, mire lo que dice. Fíjese lo que ha hecho para usted y para mí. Hebreos 11:10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hermosa historia tiene Dios para nosotros? Tiene un final con un lugar final extraordinario, una nueva ciudad. Y esto es lo que tiene el arquitecto y constructor que es Dios, el autor correcto. Claro que Él está hablando en este texto de que Él es el creador, de que Él es el principio, de que Él es el final de la historia, que Él es el arquitecto de todo. Él es el arquitecto de las historias. Él construye y llama a los protagonistas de las historias de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Sean largas, extensas, cortas, no importa. Estas historias de vida han sido de generación en generación por medio de la fe en Jesucristo. Definitivamente la calidad de los protagonistas se cuenta en estas historias. Muchos de ellos definitivamente son de una clase especialmente interior. Están en el libro, en su libro y en este libro. Y estarán en el libro de la eternidad. Todos tenemos un comienzo. Y para poder estar en el libro, es necesario que en el centro de nuestro corazón tengamos la vida misma de Cristo. Esta es la única forma de poder participar de la carrera de la fe. Es imposible, no hay otra forma más que a través de Jesucristo, de poner nuestra fe y nuestra confianza absoluta en el autor, en el arquitecto, en el constructor. Él es el que nos capacita para la carrera, Él es el que nos enseña en cada momento, en cada evento de nuestra vida. Él es el que utiliza, ¿verdad?, todas las circunstancias para regular nuestro corazón, para formar nuestro corazón, para inspirar nuestro corazón, para poner su voluntad en nuestro corazón y caminar en la carrera con la ayuda increíblemente indispensable del Espíritu Santo de Dios. Y este tipo de vidas, hay una vida muy importante en el libro, en la Biblia, en la historia. Y es una narrativa inolvidable y un ejemplo de vida. Un ejemplo que tiene una historia increíble y es la vida inolvidable del rey David. Una historia claramente dirigida por Dios. Hasta hoy, la Biblia es el recurso biográfico más completo que existe, que abarca biografías a través de un periodo de historia muy amplio. Es un recurso increíble en el mundo. Quizás usted no sepa y quizás usted se sorprenda, pero la biografía del pastor de ovejas, del cantautor, del rey llamado rey de Israel, el rey David, recibe muchísima atención en la Biblia. Es más, es el que más recibe espacio en la Biblia que cualquier otro personaje o protagonista. Él recibe aproximadamente en 141 capítulos. Uno dice que son 120, otros 140. Los capítulos de la Biblia que incluyen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia, el libro de Dios, el autor de estas historias dedica a retratar la vida de David.
siendo la única persona protagonista que recibe más consideración que Dios mismo. Dios es el primero. David parecía ser un hombre sencillo, común del pueblo de Dios, pero que seguramente en su momento no podría impresionar a nadie que le llamara. Para hacer una historia o una buena película de vida, en términos actuales, la audición de reparto para cine no se lo hubiera llevado David. No lo hubieran elegido. Aunque decían que era un hombre de buen parecer, inclusive dicen que posiblemente era pelirrojo, el autor de la historia no lo escoge como protagonista por esto. El autor de la historia lo llama por otras razones y en tiempos bastante difíciles para Israel. Samuel unge a David, lo escoge para ser el próximo rey. Dios lo escoge para ser el próximo rey de Israel cuando el pueblo no caminaba con Dios. Había mucha dificultad, el pueblo estaba separado de la senda de Dios y allí aparece Dios eligiendo a David. David es ungido por Samuel y lo escoge para ser el próximo rey de Israel. La historia comienza. El señor autor había elegido a David, pero al mismo tiempo que estaba su historia por iniciar, había una historia que terminaría, que sería mala. Que ya lo dijimos, porque es mala. El pueblo había escogido a Saúl como rey y este hombre se había vuelto irascible, egoísta, desobediente y sobre todo había dejado de caminar con el Señor durante su vida. Esto definitivamente hace que Dios se busque otro personaje para la siguiente historia de vida que quedaría escrita para ti y para mí hasta el día de hoy. El autor soberano se buscó a este hombre y aunque suene impresionante decirlo, la Biblia, el libro de Dios, habla muchísimo de David. Y Dios lo llama en 2 ocasiones un hombre de acuerdo a su corazón. Esta es la frase que Dios le otorga a David en su elección. El Señor lo eligió, pero ¿por qué lo eligió? Por su interior. Porque el Señor se lo dijo claramente a Samuel, yo veo el corazón, no lo que ven los hombres. Un hombre íntegro para Dios, con un carácter sincero, humilde, con un carácter que hablaba de un corazón de siervo. Recuerde que su padre, Isaí, no llamó a David para presentárselo a Samuel. Esto lo demandó Samuel cuando Dios le dijo, perdón. Pero lo mejor de esto, lo que Dios vio fue la integridad de David. Esa vida sencilla, cabal. Perdón. Esta vida que era íntegra. ¿Qué significa íntegro para Dios? ¿Sabe qué significa? Es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando solamente Dios nos ve. Es lo que significa para Dios cuando nadie nos ve. Es cuando solamente Dios nos ve. Cuando el autor de mi vida ve lo que soy y quién soy. Eso es integridad. Y esto fue lo que Dios vio en David. Nosotros podemos llevar una vida doble, pero siempre Dios la verá. Y a Dios no lo impresionamos. Jamás con nuestra apariencia exterior. Jamás lo impresionaremos. El Señor es omnisciente. Él centrará su visión en las cualidades internas de los protagonistas. Y las tomará y con el tiempo disciplinará el corazón por medio de la fe. Hará de esa persona una persona diferente. Cultivará su corazón. La transformará para que viva para su gloria. Tú, ¿eres conocido por Dios? ¿Te conoce? Sí, sí te conoce. Eso es algo que no puedes evitar.
nos conoce a ti y a mí. Cada episodio de tu vida es conocida por el autor. Cada episodio. Y eso constituye el fundamento de tu relación con él, como lo hizo con David. Esa vida que tú llevaste en inicio, antes de dirigir tu corazón hacia él, es lo que constituye el fundamento y el inicio de tu historia con él. Todo lo que tú ya viviste sin él, eso te ha servido para iniciar tu carrera. Todos tenemos un inicio, todos tenemos un prefacio, una introducción. David tuvo una vida pastoral. Allí es donde se llena del conocimiento natural, en ese lugar de colinas, en ese lugar de olivos, de viñedos. En ese lugar, David empieza a formar su carácter. Los desiertos que había alrededor, en esa ciudad que se llamaba Casa de Pan, es el nombre de Belén, eso es lo que significa. Ese carácter fue formado allí, en esa actividad pastoral, en esa actividad poética, en esa actividad cantoral, en su servicio, en su actividad de fidelidad y de amor para con su autoridad. Hay un refrán que dice, como tiñe el contenido de la tinta, es el tintero. Así es. Su contenido interior, el autor lo conocía. Él le había permitido esa soledad, él le había permitido ese anonimato, él le había permitido esa vida monótona al cuidado de las ovejas. Y en esa vida diaria, real, es la que contribuye inclusive para poner valentía en su carácter. Se enfrentó a leones, a osos, mientras nadie de su familia lo observaba, solamente Dios. Él era el único que estaba viendo su vida, y ahí en medio de la soledad el Señor le permite a todo lo que estaba alrededor capacitarlo para que un día fuera llamado y sirviera a Dios. Dios lo usaría como nunca nadie usó para Israel. Después de haber vivido tantos años, y hace tantos años, al día de hoy sigue siendo una historia actual, con aplicaciones actuales. Toda esta introducción, todo este currículum que David tiene, toda esta vida que protagonizó antes de ser llamado, está lista para el servicio de Dios. El autor soberano, Cristo el Señor, su cotidiana sencillez, su cotidiano servicio, su cotidiana preparación, Dios la permitió y ahora Dios va a usarlo. David es un ejemplo digno de ser imitado. Es un ejemplo que nos habla de que él llegó a la meta al final de sus días. David desarrolló su interior. David muestra una carrera que caminó junto a Dios. David es un milagro de conversión. David tenía una tarea junto al Señor que duró toda su vida hasta el final de los días. Él conocía la duración de la vida de David. Él sabía cada capítulo de su historia. Él preparó todos los capítulos, todos los episodios de su historia, como lo ha hecho contigo y conmigo. Y nosotros debemos atender a ese llamado. ¿Llegaremos a ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios? ¿Caminaremos con Él la carrera de la fe? Hay un refrán que dicen los leñadores, los cortadores de árboles: el árbol se conoce mejor cuando ha sido derribado. Sí, ahí es donde se puede medir el carácter, lo largo, lo ancho, lo profundo de nuestro carácter. Porque el carácter define nuestras acciones. El carácter define nuestras acciones. Miren lo que dice el doctor Swindoll de David. David se distinguió por ser un hombre que protagonizó una de las historias más bellas de la Biblia. Él estuvo en el campo de batalla siendo ejemplo de confianza invencible para sus hombres. Tomó decisiones, juzgó con sabiduría y equidad, estuvo en la soledad,
Escribió con especial sensibilidad y serena confianza. Escribió extraordinarios cantos para Dios en la amistad. Fue fiel hasta el final. Hay tantos que podemos aprender a partir de la historia de la vida de David. Él experimenta más altos y bajos que otros, más cimas y valles, más gozo y dolor, más virtudes y pecados que ninguna otra persona registrada en la Escritura. Así es. Esta es la vida de David. Y la Biblia prueba esto. Dios ha inspirado divinamente al autor, al que escribió, y Dios ha descrito y ha sido descriptivo al mismo tiempo para retratar la vida de David. Él no omite las manchas, Él no guarda la imagen de David, nos muestra sus defectos, sus imperfecciones, no esconde la peor cara de David, ni tampoco exagera lo que David hizo. Tenga en mente que Dios no es el escritor de una columna de chismes del diario de la ciudad o de la televisión. Él no va a escribir con lujo de detalles todos los fracasos y las faltas de nuestras vidas o de los pecados de la vida de David. Sin embargo, podríamos considerar que esta vida se puede estudiar en 20 capítulos, donde podemos encontrar los momentos claves de su vida. Pero una cosa muy interesante es que David, después de haberse ganado todo esto, con toda esta condición de carácter que tenía, de ganarse el respeto y la confianza del pueblo, pierde todo en un momento de sensualidad, de placer pasajero. Y lo más interesante de todo es que en esta historia, en esta narrativa, se reciben las consecuencias de su historia de vida. Y vemos el carácter de David, el carácter en acción de David. Ahora como padre de familia, como esposo, como un hombre que verdaderamente Dios estaba cultivando. No perfecto, así es, como cada uno de nosotros, pero digno aún de imitar en estas circunstancias, sobre todo en las del sufrimiento. Lo mejor estaba por venir en la vida de David. Todos los años que protagonizó, toda la historia que hizo con el Señor tenía que finalizar. ¿Cómo? Finalizó como debía, como el rey más grande que jamás tuvo Israel. Estuvo marcado por el autor de su vida, con el que caminó, con el que formó toda una época, con el que terminó todo un periodo de tiempo que nunca más se volverá a repetir en la historia de Israel, jamás, ni de la humanidad. Israel tuvo un rey único, David. La historia de David es única, importante, imperfecta, sí, pero sumamente increíble e inigualable. Pero este final de sus días, este final de su muerte, este final que significó el final de una era, el fin de una historia, nos dice con ese final que fue una buena historia de vida. Una beneficiosa historia. Miren lo que dice el apóstol Pablo de él en Hechos capítulo 13, 36, en el Nuevo Testamento. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, del autor, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. David, en sus últimos años de vida, continuó pensando en agradar a Dios. Se fue agradando a Dios. Pensó al final de sus días en la construcción del templo. Aunque Dios le dio una respuesta negativa, le dijo que no lo haría. Él aprovecha esa renuncia sin reproche, sin desagrado ante la voluntad de Dios y la produce como un bien para su hijo. Y entonces en esa historia de bien para sus generaciones le deja a Salomón una increíble herencia, un increíble legado, ¿sí? Un padre que está tratando de dejar todo el bien para que él también lo haga. Salomón. El versículo 28, simple y sencillamente es digno de ser leído en 1 Samuel capítulo 28.
Primera de Crónicas, capítulo 28, es digno de ser leído. Allí David instruye a Salomón. Le dice que cuando vaya a dirigir al pueblo no tenga miedo, que se esfuerce. ¿Sí? Pero mire lo que le dice en el versículo 9 específicamente. Primera de Crónicas 28:9. Me gusta mucho lo que dice ese texto. Y vale la pena que usted lo lea en casa. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, el tuyo y el mío. Entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, si yo le buscare, lo hallaré. Mas si lo dejares, si yo lo dejare, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David le estaba entregando a Salomón un país unido, un país fuerte, un país con un legado extraordinario. Lo menos que debió de haber hecho David ante semejantes palabras, ante semejante herencia, ante semejante vida que tuvo David con todas sus luchas, debilidades, fracasos, pecados, lo menos que debió de haber hecho Salomón es decir gracias. Solo las vidas que benefician de esta manera, que bendicen de esta manera, que dejan un legado de bien, David entregó a Salomón todo lo que el autor de su vida le había dejado. Toda la fuerza y el vigor que David le había entregado a Dios se reproduce en un legado de bendición y de beneficio para Dios. Todo lo que David había entregado, toda su fuerza, todo su vigor, se reprodujo, dio fruto y fruto en abundancia. Eso es lo que Dios produce en una vida que decide caminar con Dios. Salomón recibe la herencia increíble, deseable por cualquiera, y él va a disfrutar de ella, a pesar de todo lo que pasó. ¿Cree usted que David no tenía razones para agradecerle a Dios? ¿Cree y agradecerle a David? Pero tristemente el día de hoy los hijos no agradecen a los padres. Los hijos tienen escasez de gratitud para muchos de esos padres que caminan con Dios. Me refiero a los que caminan con Dios. A los que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a producir el bien para tus generaciones. Que tus hijos disfruten de los beneficios de tu historia de vida conmigo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a David y David al Señor. Todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la entrega, todo el aprendizaje, toda tu transformación, todo el sufrimiento, todas las tempestades, tú las caminaste conmigo, con mi Hijo, con el Espíritu Santo, que es el Señor dador de vida, y por eso tu legado es un legado de bien y benéfico para Salomón. No te estoy hablando de bienes materiales. Eso Dios se lo dio por añadidura. Podemos ver que David no estaba apegado a nada. David le deja una herencia espiritual y le recomienda que viva de esa manera. Estas vidas invierten en su caminar con Dios, dejan una historia buena y benéfica para sus generaciones. No esperes hasta el final de tus días para beneficiarlos. Si tú eres una persona que no ha beneficiado a sus generaciones, necesitas, como dijo el Señor en su historia a Saúl, no actúes necia ni locamente. Dios espera que tú tengas una vida que beneficie, que sea buena para otros, para tu familia, para las siguientes generaciones. Pero por sobre todo lo que Dios espera es tu final exitoso. Eso es lo que Dios espera. Quizás cuando quieras intentarlo ya sea demasiado tarde y hayas dado un paso fuera del camino de Dios. Es indispensable que lo hagas ya. Lo debiste haber hecho el inicio cuando Dios te llamó, cuando Dios te ha llamado. Ahí es donde debe haber comenzado tu camino, tu carrera de la fe. Allí es donde necesitabas caminar con Dios. Se requiere fuerza espiritual. Y
Y es indispensable que lo medites, que lo reflexiones. David se despide con una oración extraordinaria de gratitud a Dios. Le da la gloria, la alabanza, le dice que es el dueño de su corazón, que Él es el único Dios verdadero y que Él entregaba todo a Él, que Él no codiciaba absolutamente nada. Él no estaba apegado a nada. Dios le demuestra a su familia que no hay nada que Él quiera llevarse. Todo le pertenece a Dios. Ahí mismo, en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, a partir del versículo 10, léalo usted, pero yo le voy a leer el 26 de Primera de Crónicas, capítulo 29. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Fíjese de nuevo, un reconocimiento al Padre que no lo llamó para ser presentado. El tiempo que reinó habla de su humildad, del carácter humilde que tenía. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Este es el epitafio de David. Aquí está en el final de su vida la carrera de su fe. ¿Cuál es el epitafio que Dios tiene para ti al final de tus días? ¿Permaneciste y caminaste con Dios? Te voy a leer algo. ¿Quieres escuchar esta pregunta? Que está emanando o se desprende de los polvorientos restos de Carlomagno. Él fue el gran emperador del temprano mundo europeo, pero su corona ahora yace en el piso de su tumba. Su capa real alguna vez fue magnífica e envidiada. Ahora está comida por la polilla. Aprende la lección. De él aprendemos que mejor es caminar con Dios que ganar el mundo entero. ¿Permaneciste y caminaste con Dios? Al igual que Carlomagno, su vida solo le benefició a él mismo y no a otros. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si no estás contribuyendo ni sirviendo a la historia de vida que Dios tiene para ti? Aprendamos la lección. Aprendamos en estas historias de vida escritas por el autor. Estas historias que protagonizan buenas y malos. Unos tuvieron roles importantes, otros no. Unos alcanzaron posiciones importantes. Unos fueron ricos, otros fueron adorados, otros fueron respetados. Aún así, las historias, las biografías van a incluir un epitafio. Y el único que lo pondrá será Dios. Es el único que podrá escribirlo sobre ellos y sobre ti y sobre mí. Es lo único que tendrá valor al final de nuestra historia, de nuestra carrera de fe. Obtener el epitafio que diga que como hijo de Dios anduviste en sus caminos, con un corazón perfecto, no. Un corazón que falló, que fue imperfecto, un corazón que tuvo caídas, pero que por sobre todo tuvo gran pasión y devoción por Él, que una y otra vez quiso caminar con Él. Así es que el único epitafio que vale la pena escribir es cuando tú tienes un estilo de vida que vale la pena. Como dijo un escultor inglés, fíjense lo que dijo en el siglo XVIII, ordenó poner este marcador en su lápida, en su tumba, esta inscripción, y dice: lo que fui como artista pareció tener importancia para mí, mientras lo que viví realmente es como fui como creyente en Cristo Jesús. Es la única cosa que importa ahora para mí, porque Él ya yacía en la tumba.
La realidad es que por su gracia entendemos estas verdades, pero hay que recibirlas, guardarlas con nuestro corazón y hacerlas. No importa cuál sea la crisis que tengamos o se aproxime. No importa cómo esté el terreno donde vaya a fluir nuestra historia de vida. Nuestros corazones deben ser fieles a Él. Deben permanecer en Él. Deben perseverar en Él. Solo entonces, y solo entonces, nuestra vida, la vida tuya y la mía, correrán conforme a la voluntad de Dios y seremos dignos del autor de nuestra historia. Que Dios nos ayude a vivir esta historia de vida, pero esta historia de vida privada, ahí en la intimidad, donde nadie nos ve, donde solo con el Señor podemos ser allí íntegros. Que cada día podamos vivir una relación estrecha con el Señor, enfrentando cualquier crisis, saliendo adelante victoriosos, considerando que nuestra vida está siendo formada por Él y que para otros va a ser buena, benéfica y de bendición. Que para nuestras generaciones postreras va a ser buena, benéfica y de bendición. A mí esto me ha dado una gran lección. Espero que tú también busques tener tu propia historia de vida, caminando junto a Dios, que sea buena, benéfica y de bendición. Por lo pronto yo voy a caminar en pos de ese epitafio. Quiero que mi vida termine diciendo camino con Dios, y que los que son mis amigos, mi familia, los cercanos, puedan recordarme como una persona que caminó con Dios. Espero que tu historia de vida termine igual. Es la oración de mi corazón. Que Él te ayude y que su voluntad sea mi camino. Que su voluntad sea tu camino. La última palabra es y será del Señor Jesucristo. Que Él nos ayude y nos bendiga. Momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que
Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús, Señor. Tengo hambre de ti, dígaselo, oh, hambre de ti. Queremos beber de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús. Oh, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti. Queremos hambre. De tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti.
que duele, que debilita, que desespera por ti.